dejamos... Quedamos en la mega sí, diva que le regalaron, no, nosotros quedamos en otra cosa y eso lo añadí. sí. Lo de la mega diva que le Pero yo le regalaron. voy a recordar... Y que me dicen algunos que eso es mentira. Yo digo, pues tal vez fue y se No, eso es retrató verdad, eso es verdad. en un dealer. Porque el novio de ella no da eso, yo lo conozco. Bueno, Sí es ese. ese Incluso mismo. él no quiere saber de mí. Una vez tuvimos un contronazo. Pero ese mismo, ese Cuando mismo. él vivía en Nueva York. Ese mismo. Profe, o sea, hablábamos sobre la situación del sentimiento para enamorarse, principalmente de la mujer, y que escucha la mentira del hombre. El hombre prácticamente para conseguir inventa 100.000 cosas. Porque es el ser humano. Sí. El ser humano. Pero entonces, la mujer que está en búsqueda, la que está buscando aquí en las redes, que es donde en este momento se está dando lo peor de lo peor, porque es que se agarran de lo que primero encuentran, creyendo que se están buscando o se sacaron la lotería. Entonces, ¿qué nombre podríamos ponerle a esta situación? Porque esto es una crisis. Pero recientemente, la semana antepasada, mataron a una muchacha canadiense que se fue, consiguió un novio, jóvenes los dos, por internet y llegó allá. Y cuando ella vio lo que no era que él le ofreció a propósito de eso, se quería ir. Y la muchacha apareció muerta, la mató. Porque esto es una crisis. Y eso fue la semana antepasada. Bien, es muy abundante y ahora que tenemos también las mismas redes sociales que son amplificadoras de estos eventos, uno los conoce más, tanto para la ocurrencia como para la difusión de la ocurrencia de estos eventos. Pero en realidad es algo yo diría muy común, y no veo como la manera en la cual eso vaya a disminuir las personas que andan en esos medios, porque es como sucede con los depredadores. A un depredador tú siempre lo vas a encontrar cerca de las presas. Los leones marinos viven en un sitio, los tiburones saben de ese sitio y ahora también muchos tiburones. Entonces, la gente que anda buscando eso, entra a estos sitios donde hay personas que realmente andan buscando una relación. A veces para una relación estable, a veces solo para una relación temporal. Hay muchas personas en soledad. Eso es algo, y la soledad no es buena consejera. Entonces, siempre habrá personas buscando. Con el tema de la pandemia que metió a todo el mundo en las casas, es más común que la gente se haya acostumbrado a este ámbito virtual. Y lo que se da en el mundo real se da también en este ámbito virtual, incluyendo los engaños. Lo que uno advertiría, o si tuviera que aconsejar a alguien, es primero controlar un poco la prisa, Sobre porque todo. conoce un poco más a la persona. Que a veces la gente se va con el amague, como decimos en el lenguaje del béisbol. Entonces, si tú persistes un poco más, una cosa que me decía mi hija en tono de si íbamos a aconsejar a alguien, es que si hay una cita para conocerse realmente, se haga en un ambiente controlado, un ambiente, qué sé yo. Un ambiente que haya más personas. Claro, tú quieres una plaza, por ejemplo. Una plaza, Una lo plaza. más lógico. No trate de reunirte de que en la calle tal, en una esquina tal, en un, qué sé yo qué, un sitio, ¿verdad? Donde se sabe que hay cámara, donde se sabe. Y ese encuentro personal, ese face to face, es muy importante para conocer a las personas. Y si la persona evita ir a estos sitios, no es una buena señal. Con permiso, Tacón, profe, hay una pregunta que me dicen que si usted entiende o cree que hay muchos estafadores de Tinder aquí. De tipo de lo que aparecen en Sí, la en personalidad. Tinder. Yo pienso que sí. No tan, vamos a decir, Sofisticado. sofisticado, porque para eso también se requiere
de ciertas cosas. Estudio y de... Pero sí creo que hay personas, e incluso lo peor de todo esto es que hay personas con unos perfiles psicopáticos que representan riesgo hasta para la integridad de la persona. No solamente para el abuso que puede darse, sino para la integridad misma. Uno de los perfiles más peligrosos desde el punto de vista psicológico son los psicópatas. ¿Y qué pasa con este tipo de personas? Primero, es una persona que suele ser fría, carece como de emociones. Segundo, no tiene aprecio por los sentimientos de los demás. O sea, te puede engañar sin ningún remordimiento. Es más, hasta lo disfruta hacerlo. Y lo tercero es que en muchos casos ese mismo perfil los lleva a provocar daño en la persona, que puede ser daño inclusive de la propia vida. Entonces es el más peligroso de todos los individuos que pululan en estos medios, donde hay gente buena, gente ingenua, gente a veces con poca formación y muy carenciada, a veces con mucha falta afectiva y eso, y son víctimas fáciles de esto. ¿Qué ha podido cambiar en la búsqueda de hombres o mujeres, hombres a mujeres y mujeres a hombres? Porque desde que soy adolescente, que leo revistas, eso se usaba, la revista Vanidades, que decía, quiero conocerte. Entonces escribían de muchísimos países. Eso duraba mucho para llegar, esos intercambios de cartas. Y era tan bonito, porque incluso la gente iba y la ponía al correo. Sí. Y duraba su tiempo, era muy romántico y nunca uno se enteró de que ocurrió una tragedia, una desgracia, pero ahora sí. Reciente, no hace muchos años, veíamos en el periódico hombre soltero, viudo, necesita una mujer de tantos años para casarse con ella. Eso lo veíamos en los periódicos Claro. ahora, no hace tantos años. Entonces, ¿qué habrá pasado con el perfil y el cambio? Porque no es una cosa nueva. Lo único que cambia es que ahora es masivo, que ahora en las redes. Sí, ha cambiado el medio, aunque las estructuras de personalidad, la gente mala del pasado y gente mala, por decirlo de alguna manera, del presente, siguen siendo personas más o menos con la misma O sea, con el siempre mismo han perfil. existido. Han existido. Lo nuevo es el espacio, digamos, que le ofrece esta modernidad, donde la comunicación se ha vuelto tan masiva, pues, que tú puedes llegar a cientos de personas, miles de personas, a través de un medio, muchas veces que favorece el anonimato, porque aunque la persona tenga un rostro, tenga un perfil, todo eso puede ser inventado. Entonces tú no sabes qué es realmente lo que está detrás de todo eso. Entonces pienso que esa es la novedad que nosotros nos encontramos. Profesor, así como hay personas que tienen un perfil y esa capacidad para timar, existen personas que tienen un perfil cercano a ser víctimas de este tipo de timo. O sea, hay personas con un perfil para timar, pero hay personas que tienen el perfil idóneo para el timador aprovechar. Sí, perfecto, lo has dicho muy bien. Hay personas que son más vulnerables. Yo a veces relajando con mis estudiantes les digo, hay personas que salen con un letrero en la frente que dice, asáltame, Engáñame. engáñame. Puede parecer un chiste, pero es cierto. ¿Y qué pasa? Que estas personas que son timadores tienen buen olfato para percibir estas personas. Porque la actitud misma de la persona te dice cuándo es abordable, cuándo es. Yo incluso les doy algunos tips de cómo no presentarse como víctima o cómo evitar ser víctima en un momento determinado. Y uno de los consejos es, señor, si usted salió a la calle a hacer una diligencia, que usted no anda comprando un lingote de oro, por ejemplo. Muchísimo, lo estafan pasamos noticias aquí con mucha frecuencia. Sí.
Entonces, esa persona, usted no salió eso. Y con todas las historias todavía hay personas que caen en este tipo de cosas. Entonces, ese tipo de situación, yo en lo personal me manejo de esa manera. He decidido no comprar cosas en la calle, no detenerme a comprar. Entonces, me pongo a resguardo de estas personas que son engañadores. No me pongo vulnerable. Usted no puede caer en esa Oh, mira ese vulnerabilidad. papelito, que ¿dónde queda esa dirección? Ahí Ajá. voy yo, privando en buena gente. Sí. ¿Cómo es? La burundanga. La burundanga. Burundanga. Y ahí va a una amiga mía, yo la estoy viendo en una noticia aquí, digo yo, pero ese fulano, la pobre, la llevaron a 3 bancos y le sacaron todo. Y ella me dice que no se dio cuenta. Pero es eso, porque es lo que les decía al comienzo, del poder que tiene la palabra. Hay gente que no cree que alguien te puede hipnotizar. Y basta con que tú le prestes atención a la persona. Desde que gana tu atención, lo que sigue después de eso, te puede ir llevando por caminos insospechados. Entonces, lo que tú no puedes hacer es entrar, no darle la puerta de entrada. Darle espacio. Darle espacio, porque si vas cayendo y esa persona te pasa a otra parte de la conversación y te va llevando, son hábiles, y tú le estás dando el dinero y el alma, si es posible, y te llevan a los cajeros. Yo tengo historias de mis clases que a veces cuando entramos con estos temas, siempre hay 2 o 3 personas en un curso de 30, 35 estudiantes Que lo han que lo han estafado. estafado. Y hay historias que tú ves que la gente llora cuando lo está contando. Yo siempre recuerdo la historia de una joven que fue víctima. La llevaron con esta historia, la hicieron ir a la casa después de quitarle todo lo que tenía, a buscar más dinero. Y no siguió siendo víctima porque cuando llegó a la casa el papá estaba y el papá la vio como trastornada, como rara y no la dejó salir. ¿Así? Y cuando ella, y cuando ella pudo salir, volver en sí, no tenía el celular, sino que tenía 3 piedras dentro de la cartera. Ay, ay, ay. ¿Qué? ¿Y Y para esa qué? joven contándome la historia, lloraba en plena clase. O sea, que estaba contando una historia de algo que le pasó. Y eso se repite muchas veces. Y es por esa habilidad que tienen estas personas, que además tienen el olfato bien aguzado para ver quién lleva ese perfil de que puede ser engañado. Esas personas tienen familia, ¿cómo se comportan en el hogar con sus hijos, con la esposa? Porque debe ser una situación difícil. Mira, como es un perfil, ese perfil lo lleva a actuar en la vida de la misma manera, o sea, como son. ¿Ves? Muy probablemente dentro del ámbito de su casa es esa misma persona, sinuosa, engañadora, simuladora, a veces violenta, puede ser. ¿No es una enfermedad, profe? Es una enfermedad, Es una enfermedad. sí, sí. Es una enfermedad, eso en psicología podríamos decir que es una especie de, una personalidad, digamos, antisocial. Que siempre está inclinada hacia el delito y hacia actividades que van contra la ley, y que también como forma de ser, son poco sensibles al dolor ajeno. Y si te engañan en algo, que tú dirías, bueno, pero yo no podría engañar a esa persona, a ese pobre infeliz, quitarle el dinero. Para ellos eso no es nada. Hay hombres que no son denunciados, que no son descubiertos y viven de eso. Ese es su modo de vida, de vivir económicamente. Se engañan una, eso no pasó nada, engañan otra y no trabajan. Porque hay muchas personas, y eso sale en la película que estábamos hablando ahorita, personas que le da vergüenza Decirlo. decir que lo engañaron, que te robaron, que sacaste 10,000 pesos para dárselo a un desconocido. Además, un hombre. Un hombre. Mantener un hombre. Sí. Vamos de paseo,
préstame. yo pago. Eso es duro Sí. para una mujer. Sí, sí. Y ellos se aprovechan de eso para no, sabiendo que hay personas. Aquí se cometen delitos todos los días. Yo creo que más de la mitad de los delitos que se cometen en ese sentido no son denunciados. Porque la persona, primero, a veces no tiene mucha certeza de que va a ser efectivo la denuncia. Y Sobre lo to- otro es sobre todo la eso. vergüenza. Sobre todo que no es efectivo la denuncia. Sí. Y se ponen de mojiganga. Profesor, ¿por qué la víctima siempre es como la última en enterarse de que ha sido víctima de un timo y se entera mucho después? O sea, aún ya empezando la ausencia del timador, ellos todavía no creen que han sido objeto de timo. ¿Por qué se da eso? Bueno, porque, no sé, pero la gente tiene como cierto, yo diría como Esperanza, cierta esperanza. Más que esperanza, pienso que es lo que decía, vergüenza. De que, y a veces no es que no lo sepa, es que quiere como ignorarlo. Hay un sentimiento que se conoce como negación. La persona sufre menos angustia, menos ansiedad, si supone que la cosa no pasó. Como cuando alguien se le muere un familiar. la Exactamente, negación. ese es un buen ejemplo. La persona al principio no lo acepta y eso se llama negación y con este tipo de cosas también se puede dar. Claro, es una pérdida. Es una pérdida. Gracias, gracias. Muy interesante. Muy ¿eh? interesante. Él Siempre. Yo honestamente no sabía que José era psicólogo y bueno. Y un día lo mandan, lo pautan para hablar de un tema. Y digo yo, ay, pero el esposo de Magda Rodríguez, política destacada, diputada, es un gran psicólogo. Pero hay que invitarlo más a menudo. Y cuando hay casos así, y eso, que él se preparó, porque yo fue ayer que lo llamé. Y hay muchas Y personas ya vio 3 partes de la película Ana, ya vio El Estimador y ya, óyeme todo. y hay muchas personas atentas. Sí. Gracias, profe. Gracias a ustedes por invitarnos, siempre que estamos a la orden, siempre es un gusto hablar con Entonces, ustedes. qué coincidencia. La hija se casó por ahí, que consiguió Sí, su... Óyeme, era como increíble, ¿eh? Pero no por las mismas plataformas, plataformas cerradas. Con plataforma cerrada. Sí, son Ella plataformas. tiene que explicar cómo esa plataforma, porque veo muchas mujeres oyendo, yo quiero esa plataforma, para que no me engañen. Sí, sí, son plataformas por paga, que como de suscripción. De ¿verdad? suscripción. Usted suscribe y al suscribirte tiene que dar más datos Y sobre tiene ti. los perfiles ahí. Claro. Profesor José Tavares Enríquez, director del Recinto Santiago de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, profesional de la conducta, psicólogo, ha estado con nosotros en este programa. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos Saludo a a un corte Magda. para publicidad y regresamos en breve.